Lleváis 5 años juntos, o 10, o 20, y en algún momento de estos últimos tiempos os habéis mirado y habéis pensado lo mismo, aunque ninguno quizá lo haya dicho en voz alta. ¿Dónde se fue lo que teníamos? No ha habido una gran pelea, no ha habido una traición, no hay un momento claro donde todo comenzó a desvanecerse. Simplemente el deseo desapareció. Y la explicación que os dais a vosotros mismos es esta. Es normal, es que llevamos mucho tiempo juntos, es que el deseo tiende a acabarse siempre. Y os voy a demostrar que eso no es cierto. El deseo no muere solo, lo matamos nosotros. Y lo bueno de eso es que si nosotros somos los que lo matamos, también somos nosotros lo que podemos hacer que reviva. Soy Jonas Llana, llevo más de 20 años acompañando parejas y familias y he desarrollado un método que llamo psicoterapia evolutiva, aunque viene de una comprensión profunda de la sistémica clínica y que he ido integrando otros modelos como el psicoanálisis junguiano y la comprensión de que la polaridad entre lo masculino y lo femenino es indispensable para generar la compatibilidad erótica y el deseo permanente. Y una de las cosas que más aparece en los procesos que acompaño, da igual si la pareja lleva 2 años o 20, da igual si hay crisis abierta o convivencia tranquila, es siempre el mismo. El deseo ha desaparecido y nadie sabe exactamente cuándo ni cómo. En este vídeo os voy a explicar por qué ocurre, no con teorías vacías, con lo que veo cada semana en consulta, con lo que he comprendido después de décadas de acompañando este proceso que genera un dilema casi irresoluble entre el amor y el deseo. Empecemos por el principio, por algo que parece obvio pero que casi nadie tiene claro. El amor y el deseo no son lo mismo, no funcionan igual y solemos confundirlos y solemos poner en el nombre de uno aspectos y cualidades del otro. El amor y el deseo no son lo mismo, no funcionan igual. De hecho, lo que alimenta a uno debilita al otro. Como una balanza que cuando el fulcro va hacia un lado, uno pierde fuerza para que el otro se eleve. El amor se nutre de cercanía, de seguridad, de confianza, de saber con cierta certeza que el otro está ahí para ti. El amor requiere y pide fusión, quiere que no haya distancia entre nosotros. El deseo funciona exactamente al revés. El deseo se nutre de la tensión, de la polaridad, de la alteridad, de la conciencia que hay un otro que implica una distancia que muchas veces no puedo salvar, de que el otro es diferente a mí, de que hay algo que todavía no tengo ni puedo tener del todo, de que exista una distancia que quiero cruzar. ¿Lo veis? Son fuerzas de la misma conciencia opuestas. Y eso no es un problema, es una dinámica, es como los pedales de una bicicleta. Cuando uno está arriba, el otro está abajo. Se complementan y en ese movimiento podemos permanecer no solo en equilibrio, sino avanzando. Se complementan, se necesitan. Pero ¿qué pasa en la mayoría de las parejas? Que por nuestros mecanismos de supervivencia, por nuestros miedos de la infancia, por nuestras inseguridades personales, construimos todo alrededor de la conciencia o la presencia del amor, tanta seguridad, tanta intención de unidad, que sin darnos cuenta, matamos la tensión, destruimos la tensión que necesita el deseo para existir. Dejad que os ponga una imagen que uso mucho. Si el deseo es el motor de la relación, el amor es el timón. O mejor dicho, me gusta más la imagen, si el deseo es las velas de la relación, el amor es el timón. El amor da dirección, el deseo da energía, movimiento, vitalidad. Sin timón, el motor te lleva a cualquier parte.
pero sin motor, sin velas, el timón no sirve de nada. El barco no se mueve. Y mucho de lo que las parejas experimentan como pérdida de amor romántico, ese nos queremos, pero ya no somos pareja o ya no sentimos esta sensación romántica de anhelo de estar el uno por el otro, no es pérdida de amor, es pérdida del motor, es pérdida del deseo. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Entonces, ¿cómo lo destruimos? ¿Qué hacemos exactamente para que el deseo se desvanezca? Hay tres mecanismos principales. Los tres son inconscientes, los tres tienen buenas intenciones detrás y las tres son devastadoras para la vida erótica de la pareja. El primero, priorizamos la seguridad por encima de esta tensión, de esta complementariedad entre lo masculino y lo femenino. Esto es algo muy humano. Venimos de miles de años de supervivencia, de amenazas, de peligro, y cuando encontramos a alguien con quien nos sentimos seguros, lo primero que hacemos instintivamente es aferrarnos, construir un nido, eliminar la fricción, toda incertidumbre, toda tensión. Y eso, en cierto modo, está bien para el amor, está bien para nutrir el vínculo, pero el deseo necesita exactamente lo contrario. Por otro lado, hay otros temas detrás de esto. No es solo una cuestión de supervivencia evolutiva, también es una cuestión de supervivencia emocional cuando hay heridas de la infancia, cuando hay heridas que no han sido atendidas y cuidadas para resolverlas en relación a los padres y las experiencias de la infancia. Como decía, el deseo necesita exactamente lo contrario. Y no es para fastidiar al amor, ¿no? Como si fuera una especie de rencilla entre los dos, sino para justamente generar una posibilidad de relación dinámica, porque el amor que busca la seguridad, el vínculo desde la confiabilidad, desde la certidumbre, genera un espacio seguro. Pero de ese espacio, como si fuera una casa o un hogar, nos debemos mover hacia el mundo. Ese movimiento hacia lo desconocido, que es el mundo siempre es desconocido, es un impulso del propio deseo. Cuando nosotros ya no tenemos ningún movimiento hacia el crecimiento, hacia la posibilidad de ir juntos o solos, hacia algo que nos permita conocer algo diferente de lo que sabemos, de nosotros mismos, de la relación, es porque o bien se ha dado una cierta experiencia de realización y plenitud personal en la conciencia, hay un cierto grado de despertar, o hemos perdido la energía. Y eso puede pasar por dos motivos, por la pérdida de la polaridad o por la edad, por la vejez. El deseo necesita que el otro no esté completamente bajo mi control, que haya algo que descubrir, que exista la posibilidad de perder algo. Pero no es un juego de una dinámica tóxica, que eso es lo que sucede en una relación donde hay una dinámica de poder. Estamos jugando constantemente con una intencionalidad a que el otro tema perdernos. Y justamente lo hacemos porque no hay deseo, lo que hay mucho miedo a la pérdida del vínculo por este apego ansioso o ambivalente o desorganizado. Que exista la posibilidad de perder algo significa que el otro tiene su propio movimiento de individuación, tiene su propia individualidad que pone como prioridad a perderse en el otro, a el proyecto que podamos construir juntos. Y justamente eso permite que pueda aportar mucho más al proyecto que podemos construir juntos. Cuando la relación se vuelve perfectamente predecible, implica en realidad mucho miedo y mucha inseguridad, porque es perfectamente segura, es perfectamente sin fricción. El deseo se duerme.
fuera del hogar que estamos construyendo, porque no es ya un hogar, en realidad es una fortaleza. Es un lugar donde nos escondemos a través de la pareja para no estar en pareja. No porque no nos dejemos de querer, sino porque no nos podemos ver como pareja y por lo tanto el amor de la pareja se convierte en una relación muchas veces amigable, de buena relación parental con nuestros hijos, de apreciación y reconocimiento para el proyecto común y convergente que hemos construido como familia. Pero sin embargo, hemos eliminado las condiciones que necesita la pareja para poder evolucionar. El segundo punto es convertir a nuestra pareja en todo lo que queremos sentir como familia. Este es uno de los más sutiles y uno de los más comunes. Con el tiempo, con la convivencia, con los hijos, con los años compartidos, la pareja se convierte en algo parecido a algo extremadamente familiar, es decir, a un hermano o una hermana. Hay un vínculo profundo, genuino, real, hay complicidad, hay ternura, hay cariño, hay incluso una sensación clara de ver al otro, pero el deseo erótico, de nuevo, necesita alteridad, complementariedad y compatibilidad erótica, que no es química, es de nuevo esta complementariedad entre lo masculino y femenino que puede generar esta tensión energética y erótica para dinamizar lo sexoafectivo y movernos hacia el crecimiento. Porque el amor no busca ni pretende ningún crecimiento. Está en un lugar de aceptación con lo que hay, con lo que somos. No tenemos ningún movimiento hacia algo más allá de esta zona, no tanto de confort, sino eh, de familiaridad y de calma. Cuando hay miedo, ¿no? Cuando hay miedo, entonces sí, estamos en una zona de confort porque no hay deseo hacia el otro. Pero muchas veces encuentro que muchas parejas no hay deseo hacia el otro, pero sí hay deseo hacia la propia vida. El deseo erótico necesita un otro. Y esto tiene una profundidad que muchas veces se nos escapa. Un otro significa que, en cierto modo, siempre hay algo desconocido y extraño, imprevisible. Por eso muchas veces de pronto vamos con nuestra pareja a viajar y rompemos ciertos patrones domésticos y cotidianos de las rutinas y de pronto lo vemos diferente en una fiesta, en un viaje, porque los escenarios en los que podemos habitar por un momento con esta persona lo ponen en otro lugar, en otra posición. Lo ves responder de una manera diferente ante una situación que nos parecería que tenemos muy clara cómo iba a responder. Necesitamos que el otro sea otro, no una extensión de mí mismo. Y cuando la fusión es total, cuando ya no hay distancia real entre nosotros, el deseo tiene un problema de origen. No puede activarse hacia alguien que siento como parte de mí. Y esto es muy curioso porque el deseo, todo, y hay una gran paradoja, todo y que el deseo y el amor están en dos lugares diferentes del fulcro de la balanza, uno lleva al otro y se retroalimentan. Cuanto más potencia hay en el deseo, por eso ponemos las dos palabras en una sola, cuando decimos sexo afectivo, porque el deseo, bien conectado desde nuestra energía masculina y femenina, lleva al otro, nos lleva al otro a través del corazón y al corazón del otro. Y el corazón del otro eleva nuestro deseo, nuestra polaridad. Cuando estas dos fuerzas, conciencia y energía, se unen, hay una experiencia orgásmica o extática. Esto explica
algo que muchas parejas describen y que les parece y que les genera mucha culpa. Lo quiero mucho, pero ya no lo deseo. No es un defecto, es la consecuencia natural de haber construido tanto amor fusional que la polaridad desapareció. El tercero es desconectarnos de la energía masculina y femenina, como he ido nombrando, ¿no?, a lo largo de este tiempo. Aquí necesito ser claro porque esto genera mucha confusión. Cuando hablo de energía masculina y femenina no estoy hablando de roles de género. Pero tampoco estoy diciendo que cada persona tenga que tener las dos energías perfectamente equilibradas. No estoy diciendo que la mujer tiene que cocinar y el hombre traer el dinero. Eso no tiene nada que ver. Aunque podríamos llegar a comprender que cada uno de estos roles tiene unas funciones energéticas masculinas o femeninas, y eso no tiene nada que ver, por supuesto, que un hombre haga funciones femeninas y masculinas. Aclaro esto porque una de las cosas que evito a toda costa, y creo que debemos hacer todos, si queremos entrar en lugares de profunda sanación y de transformación, es deshacernos o al menos neutralizar todas nuestras ideologías y dejar de politizar nuestras relaciones. Para que una relación esté viva, sí que debe haber, por supuesto, una comprensión profunda que podemos ordenar o estructurar en nuestra mentalidad, ¿no?, como valores, como acciones, como actitudes. Pero defender eso, justamente lo que nos va a impedir es el crecimiento, porque toda vez que el crecimiento implica abandonar cosas o ideas que en un momento determinado ya no nos sirven. Ahora, este paradigma que ofrezco es tan grande, no nos encorseta, no nos pone en ningún armario del que tengamos que salir, sino que nos genera un mapa, una brújula, en el que poder hacer un itinerario y ordenar las cosas de una manera que tiene que ver más con los valores, con una mentalidad dedicada al servicio del otro que con ideologías. Bueno, dicho este apunte, continúo diciendo que estoy hablando de dos funcionamientos psicológicos complementarios que existen en todos nosotros. De hecho, son fácilmente observables en la naturaleza y en la relación incluso entre los mamíferos superiores, ¿no? Y que podemos reconocer si nos apartamos un poco de nuestras interpretaciones, ¿sí? Y todo que paradójicamente obviamente es una comprensión y es un paradigma y tiene todo un esquema, ¿no?, que nos da una comprensión, pero mientras nos permite abrirnos y crecer y os sirve, bienvenido sea. En el momento que os cierre y os meta en lugares de roles definidos y, y que nos permita crecer e ir hacia la libertad, pues no tiene sentido. Bien, lo masculino tiene que ver con la dirección, con la presencia, con la capacidad de sostener y liderar. De nuevo, cuando digo esto, no lo digo de un modo ideológico, sino lo digo desde un lugar de la observación. Y si no puedes llamarlo masculino, llámalo tutti frutti. Llámalo yang, llámalo lo que quieras, ¿sí? Pero está claro que en la naturaleza la naturaleza, el cosmos, se constituye de diferentes formas de fuerza y energías, y esto se expresa después en funcionamientos psicológicos y relacionales. Cerrando este capítulo introductorio o explicativo, para que no se alargue más, insisto en aclarar que lo masculino tiene que ver con la dirección, con la presencia, con la capacidad de sostener y liderar. Y lo femenino tiene que ver de una forma muy amplia con la capacidad receptiva, con la entrega, con la capacidad de
la vulnerabilidad, de la conexión emocional, de la nutrición emocional. Y el deseo se genera cuando esta tensión eh, emerge de la relación entre estas dos energías, valores, funcionamientos psicológicos y relacionales. Cuando una persona está en su polo masculino y la otra en su polo femenino, hay atracción, complementariedad, hay movimiento, hay una relación dinámica. Pero cuando los dos estáis en el mismo polo, ya sea los dos muy masculinos o los dos muy femeninos, la tensión se desaparece. Y con ella el deseo. Y esto ocurre constantemente en parejas modernas, no por ningún tipo de mala intención ni por descuido, sino porque nadie nos ha enseñado cómo funciona. O mejor dicho, porque nos han querido enseñar lo contrario. ¿Por qué nos da miedo el deseo? Última parte, una especie de spoiler. Nos da miedo el deseo más, igual o menos que el amor. Ahora quiero algo que casi nadie dice. Algo que está debajo de todo lo que acabo de explicar. Tenemos miedo al deseo, no a la falta de deseo, al deseo mismo. ¿Por qué? Porque el deseo implica vulnerabilidad. El deseo implica querer algo que puedo no tener. El deseo implica exposición, riesgo, la posibilidad de la pérdida. Y el miedo a la pérdida, a la traición, al engaño nos lleva a hacer algo muy curioso. Preferimos destruir el deseo, matarlo nosotros mismos antes de que la vida lo haga por nosotros. Como si fuera una especie de profecía autocumplida. El deseo va a desaparecer, así que no me arriesgo a perderlo debido a el engaño, la traición, porque si en el amor hay un gran miedo a la vulnerabilidad, a no ser amados, a no ser deseados, hay una exposición mucho más compleja, porque tiene una diferencia muy singular en relación al amor, el deseo. Y es que en el amor nosotros simplemente somos quienes somos y deberíamos ser amados auténticamente por quienes somos. Mientras que, indistintamente de lo que signifique eso, que tiene también su complejidad. Sin embargo, en el deseo debemos mantener una cierta tensión en nosotros mismos para mantener o una cierta energía, ¿no? Como si conciencia es amor, como energía es a deseo, una cierta energía viva, dinámica, activa, sea femenino o masculina, para generar esa complementariedad y esa tensión erótica con el otro. Esta tensión erótica no siempre la tenemos que describir en términos románticos, no siempre es necesario y se circunscribe a la pareja. Muchas veces es simplemente, muchas veces se extiende, no, muchas veces no, se extiende a cualquier circunstancia, a cualquier relación. Deseo mi trabajo, deseo a mis amigos, deseo mi propia vida, deseo a mis hijos, deseo crecer, necesito salir de ciertos esquemas que ya me asfixian. Y ahí está este motor vital. Si, así como el amor no requiere más riesgo, dijéramos, que ser uno mismo, que ya lo es, imaginaros el deseo de estar en un crecimiento permanente, porque si no, está el riesgo de que mi pareja me deje de desear, o si no, está el riesgo de enfrentarme a algo que me desafíe tanto que no lo pueda superar, como mejorar en mi trabajo o aventurarme a algo desconocido en cualquier ámbito. Entonces el deseo tiene una dimensión, dijéramos, oscura, que la cultura
nos ha enseñado a reprimir. Fijaros, las religiones nos hablan del amor, ¿sí? También en unos términos muy determinados, pero han reprimido la sexualidad porque el deseo es el motor de la sexualidad y la sexualidad abre una dimensión oscura y en este caso literal que tiene que ver con la sombra y el poder. En mi método terapéutico que llamo el triángulo evolutivo hay tres pilares, tres vértices: amor, deseo y poder. Y en la combinación exquisita con un equilibrio dinámico entre el amor y el deseo, podemos generar un poder personal y una voluntad potente y transformadora que poner al servicio, pero cuando solo estamos eh, dirigidos a la protección, la seguridad del amor y de los vínculos, o al dinamismo frenético del deseo compulsivo, eh, entonces esta dimensión del poder se convierte en algo destructivo, porque parte desde nuestra sombra. Entonces, el deseo que tiene que ver con la sombra tiene que ver con lo instintivo, con aspectos nuestros que no encajan bien con la imagen que queremos proyectar. Por eso es más fácil proyectar ser personas amorosas, ¿no? Que lo contrario, alguien que respeta profundamente su deseo y puede decir, tengo ganas de irme de aquí, que tengo ganas de irme a casa, ¿no? Desde su propia iniciativa, desde su propio deseo. O tengo ganas de dejar de trabajar en este lugar o tengo ganas de estar solo. Esto es mucho más difícil de aceptar, no solo socialmente, sino también relacionalmente. El otro con sus deseos nos amenaza. ¿Y si desea a otro? No nos preocupa tanto que el otro ame a alguien, ¿sí? Nos preocupa que lo desee. Y aquí hay una cantidad de niveles y de capas profundas para transformar estos miedos. Entonces lo que hacemos es disiparlo. Disipamos el deseo, lo ponemos con mucha intensidad cuando es el enamoramiento, porque estamos forzados a hacerlos prácticamente por nuestros sistemas endocrinos, ¿no? Por lo hormonal. Y en el momento que aparecen las dinámicas relacionales más complejas, nuestros egos, nuestras personalidades, lo, lo, lo social, ¿no? Los proyectos, ya no digo los hijos ni la familia, ahí el deseo se fragmenta. Entonces es mucho más eh, santo quedar resguardando el amor y no entrar en esos, no abrir esos arquetipos que nos confrontan, como el arquetipo de Lilith o el arquetipo del el guerrero o el arquetipo de la maga o el arquetipo incluso de, del rey y la reina, arquetipos junguianos que nos conectan profundamente con el deseo y la necesidad de conquista. Una conquista que puede ser en un nivel muy primario, que es tener cosas, pero en un nivel mucho más profundo y elevado tiene que ver con la conciencia y aquello que queremos, que anhelamos conquistar a través de nuestra voluntad y nuestro deseo. No tanto por una cuestión egoica, sino por un sentido de propósito y de servicio. Entonces, fijaros la dimensión que abre el deseo. El deseo lo hemos reprimido, lo hemos circunscrito a tener una casa, un coche, eso está socialmente aceptado, eso está bien, pero en cuanto tiene que ver con nuestro crecimiento personal, ya nos pone o en cosas que salen de los esquemas eh, sociales, económicos, religiosos, ahí ya no está tan bien visto. Y fijaros, incluso todo lo que tiene que ver con el crecimiento del New Age también está completamente contaminado y pervertido, porque
El deseo de la iluminación, que en realidad, bueno, ahí hay otra complejidad, tiene que ver mucho con neutralizar nuestra sombra, ¿no? Ponerla al servicio, convertirla en poder personal y muchas veces, bueno, lo que vemos en el New Age es como el deseo ha entrado en un lugar que es todos son juegos de poder, dinámicas, imagen, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos? Lo ponemos todo en este paraguas que llamamos amor, en afecto, ternura, buen hacer, en las cosas eh, que obviamente están profundamente vinculadas con el corazón y que son preciosas, pero que no reemplazan al deseo. Y después nos preguntamos por qué hay tanta pornografía, tanta adicción sexual, tanto deseo desviado hacia lugares que no son deseo. La respuesta es simple. El deseo reprimido no desaparece. Busca una salida, una válvula de escape, que muchas veces forma parte de una perversión de la sombra. Y si uno encuentra una salida sana dentro de la relación que transforma, la encuentra fuera. Y no estoy hablando de infidelidad necesariamente, estoy hablando de desconexión de dos personas que duermen en la misma cama y se han convertido en compañeros de piso emocionalmente. Y hay una capa más, una capa que va más allá de la dinámica de la pareja. Una parte importante de por qué perdemos la capacidad de sostener el deseo en una relación tiene que ver con algo que ocurrió mucho antes de que conocieras a tu pareja actual. Tiene que ver con la relación que tuviste con tu madre y con tu padre. Esto no es una novedad. Lo sabemos hace casi 100 años, ¿no? Pero en la práctica clínica lo que veo es que muy pocas personas han resuelto realmente estos vínculos. Los hombres que no han podido separarse emocionalmente de la madre tienden a reproducir en su pareja la dinámica con mamá, ¿no? Esto lo sabemos. Buscar en ella que los cuide, que ella gestione, que ella tome las decisiones emocionales y eso produce exactamente el tipo de hombre que pierde la admiración de su pareja, de la mujer. El hombre que se vuelve pasivo, el hombre que delega, el hombre cuya energía masculina se apaga porque nunca se acabó a activar del todo. Las mujeres que no han podido separarse emocionalmente del padre tienen una dificultad diferente y complementaria. O buscan en el hombre esa figura de autoridad y protección que no tuvieron, o desconfían profundamente de lo masculino y se cierran a la receptividad, a la vulnerabilidad, a la capacidad de apertura sexoafectiva en un nivel profundo. En los dos casos, la polaridad está bloqueada. Y hay algo más. La relación que tus padres tuvieron entre sí, su propio deseo, su propia ausencia de deseo, también están en ti como modelo inconsciente. Porque una de las cosas más importantes que construyen una buena relación con nosotros mismos en términos de autoestima y amor propio y en términos de la relación de respeto profundo a la otra polaridad, al otro género, a la otra sexualidad, a la otra forma de ser y de estar energéticamente, es la relación que tuvieron nuestros padres. Es tan importante la relación que tuvieron nuestros padres con nosotros, es decir, la parentalidad, como relación que tuvieron entre ellos, entre pareja, porque ahí vimos desde la posición del hijo cómo se construye un vínculo de amor y deseo. Si creciste en una casa donde el amor estaba, pero la sexualidad y el deseo eran un tabú, donde el afecto era visible, pero el erotismo era invisible, o incluso eh, algo a rechazar, eso lo llevas contigo de maneras diversas y lo reproduces. No porque seas débil, sino porque es lo que aprendiste que es una relación de amor y de deseo. Ahora la parte que más nos importa y la última. El deseo no muere, se oculta, se bloquea, se duerme, se desnaturaliza, pero no muere.
y se puede recuperar, no con técnicas de seducción, no con cambiar de look, ni con sorpresas en el dormitorio, el salto del tigre, ni cosas sofisticadas que en un momento determinado pueden ayudar a corto plazo, pero no tocan la raíz. No con estrategias o aprendizajes metafísicos y eh, sofisticados del Tantra y puede de nuevo abrir espacios para tocar el deseo, pero de nuevo el deseo se recupera cuando se trabajan las causas reales de su desaparición. Y eso mm, no puede ser únicamente un fin de semana eh, romántico ni un fin de semana de taller tántrico. Cuando el hombre recupera su energía masculina, que ha sido también muy reprimida, aunque vivamos en una sociedad hipermasculinizada, en el sentido de que ha sido castrado y su respuesta masculina es desde la coraza, es desde el aspecto superficial de lo masculino, esto no permite una buena conexión con lo femenino ni con su corazón, porque lo masculino está al servicio de lo femenino y lo femenino está al servicio de lo masculino. Cuando el hombre recupera su energía masculina, la puede honrar, liberarse y reconciliarse con las culpas de su propio sistema familiar, de sus padres, de sus propias acciones como hombre en las relaciones anteriores, y puede sostener el espacio con lo femenino sin ceder ante el primer conflicto, algo en la mujer responde con mucha profundidad. No porque lo decida racionalmente, y menos ideológicamente, sino porque hay algo en la psicología femenina que responde al masculino que se sostiene a sí mismo, que tiene propósito y que tiene autodominio. Y cuando la mujer recupera su capacidad de recibir, de entregarse, de no controlarlo todo, de confiar en que hay alguien que puede sostenerla, acompañarla y que ella puede seguirlo con confianza, algo en el hombre también responde profundamente, porque el masculino florece cuando hay un femenino que lo recibe. Yo lo resumo en una frase sencilla, que es el lema de mi trabajo terapéutico del programa La pareja evolutiva, y es: el hombre guía y la mujer ilumina. No es una jerarquía, es una danza. Cada uno en su polo, cada uno en su lugar, cada uno en movimiento alrededor sin perder su centro, alrededor del otro, es decir, al servicio del otro sin perder su centro, sin perder su propio sentido de propósito y de servicio a su propia vida. Cada uno aportando de una manera complementaria lo que el otro necesita. Y entre los dos generando esta tensión que cede y acompaña y permite que el deseo emerja como una conciencia y una energía que se complementan, la conciencia y la energía de lo masculino y de lo femenino. He acompañado parejas, ¿no?, durante más de 20 años que han recuperado algo que creían haber perdido para siempre después de años, algunas incluso sin relaciones. No porque se enamoraran de nuevo como al principio, eso es una ingenuidad. El enamoramiento inicial no vuelve y no debe volver, sino porque construyeron algo más profundo, un deseo que cuidan, protegen y honran conscientemente, porque aunque eso nos ponga a veces en alerta, incluso nos amenace, sabemos que eso es tan sagrado como el amor, mientras seamos seres duales, seres binarios, y a pesar de que nos pretendan convencer de que debemos convertir en seres andróginos y completamente despolarizados para perder justamente este impulso de lo masculino que protege lo que considera valioso y donde encuentra que vive el amor, el corazón de lo femenino, el deseo que sabe de dónde viene y que elige
activarse de una manera atenta, profunda y transformadora. Eso es posible, lo veo, lo trabajo permanentemente en mí, revisándolo, y lo acompaño constantemente en parejas que creen que eso era imposible de recuperar. Y antes de cerrar, quiero lanzaros una pregunta. Una de que probablemente os va a incomodar quizá un poco, porque está diseñada para eso. ¿Estáis seguros de que lo que llamáis pérdida del amor es pérdida del amor? ¿O es posible que lo que perdisteis sea el deseo, como decía al principio de este encuentro, y lo estéis confundiendo? Porque hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Si perdisteis el amor, la relación puede haber llegado a su fin natural. Hay relaciones que cumplen un ciclo y es honesto reconocerlo y es muy amoroso. Justamente se puede recuperar el amor cuando se da una separación terapéutica. Pero si lo que perdisteis es el deseo, la tensión erótica, la polaridad masculina y femenina, hay mm, asuntos que tienen que ver con la relación, pero tienen que ver muchas veces con los propios linajes, con los sistemas familiares de los que venimos. Si lo que perdisteis es el deseo, la relación tiene futuro, tiene potencial, y lo que necesita no es más amor, necesita un trabajo consciente en la polaridad. Decidme, ¿os reconocéis en alguna de estas tres formas en las que destruimos el amor, el deseo y el deseo confundiéndonos el uno con el otro, y matamos esta o destruimos, neutralizando esta polaridad entre nosotros? ¿Cuál es la que más resuena con tu historia? Si puedes haber comprendido, si has comprendido un poco el esquema de estas tres dificultades, lo hablamos en un encuentro, en el encuentro en la sesión, o me lo ponéis en comentarios. Me interesa saberlo. Un abrazo.